Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro, y esperamos que usted nos acompañará en este recorrido. Hemos llegado a un libro cuya autoría, es decir, que haya sido escrito por el apóstol Pedro, ha sido cuestionada más que ningún otro libro en el Nuevo Testamento. El doctor Moorhead, quien es un expositor bíblico, escribió hace ya varios años: la segunda epístola de Pedro viene a nosotros con mucho menos apoyo histórico en cuanto a su genuinidad que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Debemos decir que esta es una área en la cual hemos pasado muy poco tiempo en este estudio de 5 años, es decir, en lo que se conoce como una introducción, o sea, quién lo escribió y aquello que es crítico en cuanto a estos libros de la Biblia. Pensamos que, ya que la segunda epístola del apóstol Pedro es, como dice el doctor Moorhead, que nos llega con mucho menos apoyo histórico de su genuinidad que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, pues que esto ha causado que muchos, aun en nuestros días, que dicen que son conservadores, y no creemos que lo sean, pero estas personas rechazan el hecho de que la segunda epístola del apóstol Pedro pertenezca al canon de las Escrituras. Ordinariamente dejaríamos de lado todo esto porque, para nosotros, este libro es parte de la palabra de Dios, y creemos que hay bastante evidencia interna y externa. Pero creemos que debemos hacerle frente a esos hechos el día de hoy, y sabemos que habrá algunos que dirán: bueno, el problema con ustedes en ese programa es que no saben de ninguna introducción a esta segunda epístola del apóstol Pedro, y por tanto comienzan el estudio directamente. Muy bien, permítanos entonces regresar y presentar algo de la historia detrás de este libro, de esta segunda epístola de Pedro. Pasó mucho tiempo antes de ser aceptado por la Iglesia dentro del canon de las Escrituras. Fue aceptado en la Odisea en el año 372, cuando se reunió el concilio allí. Luego nuevamente en Cartago en el año 397. Esa era la primera vez que la Iglesia había tomado una posición así. Jerónimo la aceptó para la Vulgata y no se encuentra en algunos de los manuscritos. Por ejemplo, la versión pesita siríaca, que no es una versión aceptable de ninguna manera, y estamos seguros que hay otras cosas en cuanto a esa versión que todos hemos rechazado, y esto para nosotros sería algo sin ningún significado el que no estuviera allí. Ahora, Josefo, uno de los más antiguos historiadores en la época de la Iglesia primitiva, lo colocó entre los libros en disputa. Orígenes, por su parte, lo aceptó. Clemente de Alejandría lo aceptó, y él escribió también un comentario sobre esta epístola. Se cita en el Apocalipsis apócrifo, el cual, por supuesto, no es aceptado. La epístola de Judas aparentemente extrae algo de la segunda epístola del apóstol Pedro. También hay otras alegaciones que dicen que hay citas de segunda Pedro en algunos de los primeros escritores de la Iglesia, como Arístides, Justino Mártir, Ireneo, Ignacio y Clemente de Roma. Debemos señalar que Martín Lutero la aceptó como genuina. Calvino, por su parte, tenía sus dudas, pero no la rechazó. Erasmo, en cambio, sí la rechazó. Ahora eso le presenta a usted algo de los antecedentes históricos. Pero la razón por la cual ha sido rechazada esta epístola, amigo oyente, es, según nuestro juicio, una razón falaz. Y debido a eso, queremos decir que existe mucha evidencia interna, especialmente hay ciertas secciones autobiográficas aquí que para nosotros son absolutamente conclusivas, terminantes, de que fue Simón Pedro quien escribió esta epístola. Y ya veremos eso cuando leamos esas porciones. Ahora, la pregunta que se ha presentado a veces es: ¿por qué, según algunas personas dicen, esta segunda epístola del apóstol Pedro es tan diferente, o sea, diferente de la primera epístola del apóstol Pedro? Bueno, podríamos hacer una pregunta en cuanto a por qué Romanos es tan diferente de la segunda epístola a Timoteo, o por qué la segunda epístola a Timoteo es tan diferente de Romanos. Sin embargo, fue el mismo escritor quien escribió ambas epístolas. Pablo las escribió. La nación, por supuesto, es el asunto o tema, y francamente, la segunda epístola del apóstol Pedro es muy similar a lo que es la segunda epístola a Timoteo. Ambas son, por así decirlo, el canto del cisne de los dos grandes apóstoles. Esta epístola que vamos a estudiar es el canto del cisne de Simón Pedro, y luego la segunda epístola a Timoteo fue el canto del cisne del apóstol Pablo.
Ahora existen varias cosas sorprendentemente similares entre estas dos. Ambas epístolas presentan señales de advertencia a lo largo del camino peregrino que la Iglesia está recorriendo para identificar la tremenda apostasía que ya estaba en camino en esa época. Ahora usted y yo estamos viviendo en el día cuando la apostasía ya ha llegado. Pensamos que es la primera delegación que ha arribado, pero se está acercando con toda su potencia. Lo que era nada más que una pequeña nube del tamaño de un hombre en los días de Pedro y Pablo, hoy es un huracán que envuelve a todo el cielo y produce una tormenta como un tornado. Y por cierto que las proporciones son proporciones de huracán. Pedro ha advertido de la herejía entre los maestros. El apóstol Pablo advierte de la herejía entre los laicos. Y tanto Pedro como Pablo hablan de una manera gozosa del día que se aproxima para ellos. El apóstol Pablo decía que él sabía la hora de su partida, que él había finalizado su carrera y él había estado en esa carrera toda su vida. Ahora él parte, y él ha luchado la buena batalla y ha guardado la fe. La corona de justicia ya está preparada para él. Y aquí vamos a poder apreciar que Pedro también tiene una nota de triunfo en ese tiempo en particular. Debemos notar algo importante, y es que ambos apóstoles proveyeron a la iglesia con un ancla en los días de la apostasía. ¿Cómo puede la iglesia capear, digamos, el temporal de la apostasía? Estos apóstoles le dan un ancla en las Escrituras, en la palabra de Dios, como la única defensa contra la tormenta que se aproxima. No es de sorprenderse entonces que los enemigos ataquen a esta segunda epístola del apóstol Pedro, porque este es uno de los mejores escudos que se haya presentado para defenderse de los dardos del enemigo, ya que él los está arrojando contra nosotros hoy. En esta segunda epístola del apóstol Pedro, como vimos en la segunda epístola a Timoteo, se acerca la apostasía, se aproxima la tormenta. Ahora, ¿cómo se va a preparar usted para enfrentarse a ella? Pues bien, hay solo una manera de hacerlo, y es por medio de un conocimiento completo. No solo por medio de la fe, no solo el creer en Cristo, sino en conocer a Cristo. El Señor Jesús dijo, «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Y esto indica que nosotros debemos conocerle a Él, y no solo conocer en cuanto a Él. En los periódicos apareció hace ya varios años un artículo mencionando a un predicador en Europa que estaba tratando de comenzar lo que él llamaba una iglesia cristiana sin tener que usar el nombre de Dios y de Cristo. Ahora, para nosotros eso es lo más ridículo que cualquier hombre pueda hacer, querer comenzar cierta clase de organización así. No sabemos si logró su objetivo, pero uno no puede comenzar algo que sea cristiano sin Cristo. El tratar de hacer eso es el tratar de hacer una torta de chocolate sin chocolate, o el tratar de manejar un automóvil sin gasolina en el tanque. ¿Cómo le parece? Quiere decir que si usted es un creyente, usted debe conocer a Cristo. Y eso no quiere decir conocer en cuanto a Él, saber en cuanto a Él, sino conocerle a Él. Hay mucha diferencia en cuanto a eso. El gran tema de esta epístola va a ser la apostasía, pero también lo que será nuestra defensa, y esa defensa es el conocimiento. Ahora, ¿cómo viene a nosotros ese conocimiento? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Cómo se puede obtener? Bueno, la única forma es por medio de la palabra de Dios, y Él va a hablar en cuanto a la segura palabra de la profecía que tenemos hoy. Ahora, la vida cristiana es mucho más que un nacimiento, amigo oyente. Es un crecimiento, es un desarrollo. Nosotros debemos crecer, y para nosotros la clave de esta epístola se encuentra en el último versículo de ella, donde dice Pedro, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén». Esa es la razón por la cual siempre hemos dicho en nuestro ministerio que nosotros no somos obstetras, sino pediatras. Ahora, un obstetra o tocólogo, como se le llama en algunas partes, es el médico que atiende a las señoras durante su tiempo de embarazo y luego ayuda en el nacimiento de un niño en este mundo. Bien, creemos que el Señor y la mayoría de ustedes que nos escuchan en estos programas saben que hemos compartido cientos de cartas de personas que se han convertido por haber escuchado la palabra de Dios. Pero en realidad este ministerio radial se comenzó con el propósito de enseñar la palabra de Dios para ayudar a los creyentes a crecer. Es decir,
tomar un pequeño bebé, a un creyente nuevo, y ayudarle a crecer. Dijimos que no somos obstetras, sino pediatras, o sea que debemos tomar al nene, debemos alimentarlo al comienzo con alimentos fáciles de digerir, pero luego debemos darle buenas comidas para que se fortalezca, para que se desarrolle, para que se haga fuerte. Y este es el área con la cual está tratando el apóstol Pedro. Usted no va a poder vivir para Dios en estos días de apostasía, amigo oyente, a no ser que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Y vamos a hablar mucho en cuanto a esto al entrar en esta epístola. Pero consideramos que este es el tema, y estamos obteniendo el tema basándonos en las palabras que usa el apóstol Pedro aquí, contrastadas con su primera epístola. Él presenta ciertas palabras características. Una de ellas es precioso. Un pescador fornido habla de cosas que son preciosas, utilizando una palabra que usan las mujeres. La encontramos nuevamente en esta epístola. También encontramos la palabra fe. Se menciona 2 veces en el primer capítulo. Pero permítanos una vez más regresar a esto de que la palabra característica aquí es conocimiento. Se menciona unas 16 veces con palabras relacionadas a ella. Y lo encontramos resumido todo en esta epístola en el versículo final. Este hombre Simón termina su mensaje diciendo esto, que debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto en realidad es lo que es el agnosticismo. Este grupo trató de decir que tenían algo de conocimiento esotérico que ninguna otra persona tenía. Siempre ha sido característico de órdenes o grupos secretos, que se debe aprender algo dentro del grupo y descubrir algo que uno no podría aprender de ninguna otra forma. Pues bien, Pedro nos va a decir, y siempre ha dicho, que el verdadero conocimiento es conocer al Señor Jesucristo, y eso es lo que es importante. Permítanos ahora decir una palabra en cuanto a las divisiones de este pequeño libro. Lo hemos dividido más que lo que hicimos con la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos temas que son realmente tremendos. En realidad, hemos dividido esta epístola en muchas partes. Vamos a presentar ahora un resumen o un bosquejo de esta epístola, y lo vamos a hacer de una manera breve. Y luego vamos a poner nuestro pie en el umbral de esta carta. En los primeros 14 versículos del primer capítulo, tenemos que la suma de las virtudes cristianas nos dan seguridad. De los versículos 15 al 21, tenemos la autoridad de las Escrituras demostrada por la profecía cumplida. Luego, en el capítulo 2, la apostasía se presenta por medio de la enseñanza falsa. Luego, en los primeros 4 versículos del capítulo 3, tenemos la actitud hacia el regreso del Señor, una prueba de los apóstatas. Luego, la quinta división es la agenda de Dios para este mundo, y allí es donde usted puede encontrar 3 mundos en uno. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículos 5 al 13. Y finalmente, en los versículos 14 al 18, la amonestación para los creyentes. Esta epístola a la cual entramos hoy es algo verdaderamente maravilloso. Y en el capítulo 1, versículo 1, encontramos que el conocimiento completo de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor es el cimiento del carácter cristiano y la fortaleza del Espíritu. El primer versículo entonces de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando uno observa esta pequeña palabra, preciosa, y la notamos aquí en este primer versículo, y Pedro la usa tantas veces, y es casi el único que la usa en toda la Biblia, decimos que esto es como cuando uno puede reconocer la forma de escribir del apóstol Pablo. Esto es como una marca de identificación. Cuando usted abre una cuenta en el banco, usted tiene que poner su firma en una tarjeta. Y cuando usted escribe algún cheque, la gente del banco lo compara con su firma. Pues bien, esto es como tener aquí la firma de Simón Pedro, esa palabra preciosa. Pero tenemos mucha más evidencia que esta. Volvamos a observar algo que él dijo allá en su primera epístola. Allá él decía sencillamente Pedro. Aquí él dice Simón Pedro. Ahora Simón era su nombre. Ese era el nombre que se le había dado cuando nació. Pero Pedro es el nombre que nuestro Señor Jesucristo le dio a él. Y así es que él coloca a los dos juntos aquí. El hombre de debilidad y el hombre de fortaleza. El hombre como una roca y el hombre que cambiaba su forma de pensar.
Él era ambas cosas. Pero amigo oyente, cuando uno llega a observar lo que dice esta epístola, y la primera epístola también, y escribió la segunda un poco después de haber escrito la primera, usted puede estar seguro de una cosa, que es el hombre roca ahora. Él es ese hombre que va a ser crucificado, y por tanto, nosotros no nos encontramos en una posición por la cual le podemos criticar. Él se llama a sí mismo Simón Pedro, un siervo, un esclavo. Él no tomó para sí una posición elevada en la iglesia. Él dijo, yo soy un esclavo y un apóstol. Esa es su autoridad, y él es uno de ellos, sencillamente un apóstol. No el apóstol, sino un apóstol de Jesucristo. Luego dice, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí tenemos algo realmente maravilloso. No vamos a tener tiempo para desarrollar todo esto como nos gustaría hacerlo, pero lo que él está diciendo aquí es algo realmente maravilloso. Él dice, a los que habéis alcanzado, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando él dice fe, quiere decir fe. Ese conjunto de verdades que nosotros llamamos Evangelio hoy. Él dice, ustedes la han recibido y es cosa suya lo que hagan con ella. Amigo oyente, hay quienes toman un punto de vista que llamamos hipercalvinístico, que comienzan a decir que uno tiene que ser elegido antes de poder ser salvo, que él tiene que darle la fe para creer, y en parte estamos de acuerdo con eso. Pero también queremos presentar claramente que la razón por la cual los hombres no van a Cristo se nos presenta de una manera muy clara en la palabra de Dios. No tenemos tiempo para desarrollar esto aquí, pero quisiéramos que usted lo vea. Pablo habla de esto allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 15 y 16. Allí dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Bueno, el modificador aquí será el corazón, cuando el corazón se convierta. La razón por la cual los hombres no son salvos hoy no es debido a su forma de pensar, es debido a su corazón, al pecado en su vida. Y ellos no quieren creer. No nos venga a decir, amigo oyente, que usted ha sido elegido para perderse. Él no quiere que ninguno perezca. Amigo oyente, si usted se pierde, es porque hay pecado en su corazón y usted no quiere ir a Cristo, porque eso indica que usted tiene que abandonar el pecado. Y el apóstol Pedro dice aquí, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y esa justicia es aquello que se nos da cuando vamos a Cristo el Salvador. Él no solo sustrae o resta nuestro pecado, sino que suma, agrega su justicia. Nosotros no somos solamente criminales que hemos sido liberados y perdonados. A nosotros se nos ha dado una posición ante Dios, y esa posición es en Cristo. Somos aceptos en el amado. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, con esta maravillosa epístola en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar informado de lo que consideraremos dentro de este estudio de trascendental importancia. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones.